Hoy no hay lujo, ni planos de estudio, ni efectos de sonido elegantes. Solo tú, yo, y las motos que te hacían sudar las manos incluso antes de arrancar el motor. No estamos hablando de scooters tranquilos o motos urbanas para ir al trabajo. Hablamos de máquinas salvajes, de esas que entre los años 50 y hoy han escrito capítulos legendarios en la historia del motociclismo, con más de una historia de caídas, fracturas y miedo puro detrás. Algunas de estas joyas todavía pueden encontrarse en concesionarios especializados o en colecciones privadas, otras son tan raras que solo se ven en museos o en eventos de exhibición. Pero todas tienen algo en común: no perdonan. Así que antes de que arranquemos este viaje al límite, suscríbete al canal, porque aquí no hay filtros, no hay excusas, y no hay miedo a decir la verdad sobre las motos más brutales que hayan tocado el asfalto. Agárrate fuerte, porque ahora sí, empieza la cuenta atrás. 12 Moto Guzzi V8 GP 1955. Empecemos con orgullo italiano, pero también con una de las locuras más descomunales que jamás salieron de Mandello del Lario. La Moto Guzzi V8 GP era exactamente lo que su nombre promete, un gran premio de 500 centímetros cúbicos con 8 cilindros en V, tan compactos y afinados que parecían ingeniería extraterrestre para su época. En los años 50, esta moto alcanzaba 280 km por hora, una velocidad que muchos coches de calle tardarían décadas en igualar. Pero atención, no era una moto para la carretera, era una pura bestia de competición, y solo unos pocos pilotos en el mundo tuvieron el valor, o la locura, de subirse a ella. Era poco fiable, difícil de refrigerar y prácticamente imposible de domar. Pero eso fue lo que la convirtió en una leyenda viva. En Italia no la veías aparcada frente a un bar, pero quien la conocía sabía que representaba el riesgo absoluto, la frontera entre la pasión y el terror. Una moto tan adelantada, tan salvaje, que todavía hoy se menciona con el mismo respeto que se le tiene a una fiera indomable. Y si hasta ahora crees que exageramos, espera a ver la siguiente. 11 Brough Superior SS 100 años 1930. Se la conocía como el Rolls Royce de las motocicletas, y no era solo una frase de marketing. La Brough Superior SS 100 era una obra de arte hecha a mano en Inglaterra, y en su época solo unos pocos afortunados, y muy adinerados, pudieron tener una. En Italia, llegaban a cuentagotas, directamente a las colecciones privadas de quienes podían pagar una fortuna por ella. Su motor de 1000 centímetros cúbicos era capaz de superar los 160 km por hora, en una época en la que la mayoría de las carreteras italianas ni siquiera estaban asfaltadas. Sin frenos de disco, sin suspensiones modernas, conducir una SS100 era básicamente un acto de fe. Era hermosa, sí, pero también letal. Su fama se consolidó con un hombre, T. Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia, quien perdió la vida conduciendo precisamente una de estas máquinas. Una historia trágica que selló para siempre su reputación como una moto tan fascinante como peligrosa. Hoy sigue siendo símbolo de elegancia extrema y de peligro absoluto. Y si te parece una locura manejar algo así sin control electrónico, espera a ver la siguiente. Dale al like si también te atreverías a domar una bestia de los años 30. 10 Vincent Black Shadow 1955. Extremadamente rara en Italia, pero legendaria en todo el planeta. La Vincent Black Shadow fue considerada la moto más aterradora del periodo de posguerra, una combinación entre poder puro y respeto absoluto. Montaba un motor bicilíndrico de 998 centímetros cúbicos que entregaba 55 caballos de fuerza, llevándola a superar los 200 km/h, en una época en la que la mayoría de las motos apenas soñaban con alcanzar los 120. En los años 50, la Black Shadow fue la moto de producción más rápida del mundo, pero también una de las más temidas. Porque con frenos de tambor y un chasis demasiado liviano, la velocidad era un lujo, y el error, una sentencia. En manos de un piloto experto era un misil. En manos de cualquiera, era un billete directo al hospital. Hoy, algunos ejemplares todavía circulan en Italia, pero la mayoría descansan como joyas de colección, reliquias de una época en la que la velocidad aún se pagaba con sangre. Y créeme, lo que viene ahora deja claro que el peligro no se quedó en el pasado. Las siguientes motos te van a volar la cabeza. 9 Kawasaki Ninja H2R 2015 hasta la actualidad. Aquí ya entramos en territorio moderno, donde la ingeniería roza lo absurdo. La Kawasaki Ninja H2R no está homologada para la calle, ni falta que hace. Es una moto exclusiva de circuito, una máquina creada únicamente para romper las leyes de la física. Bajo su carenado esconde un motor supercargado de 998 centímetros cúbicos capaz de producir 310 caballos de fuerza. Sí, lo has escuchado bien, 310 caballos sobre dos ruedas. Su velocidad máxima se acerca a los 400 km por hora, una cifra tan insana que ni muchos pilotos profesionales logran exprimir todo su potencial.
Y no es porque no quieran, es porque la H2R te exige el alma. En Italia puedes comprar una, si tienes el dinero y, sobre todo, el valor, pero olvídate de usarla para ir a la playa o al trabajo. Esta no es una moto para pasear. Es una nave que te lanza directo a la estratosfera. Pocos logran controlarla. Y los que lo hacen, dicen que jamás vuelven a ver las motos igual. Si hasta aquí te está impresionando lo que ves, porque lo que viene ahora, es pura adrenalina americana. 8 Harley-Davidson Sportster Sun 2021 hasta la actualidad. Una moto moderna, sí, pero con una actitud brutalmente clásica. La Harley-Davidson Sportster S está disponible hoy mismo en los concesionarios italianos, y aunque la marca la promocione como un modelo de entrada, no tiene absolutamente nada de principiante. Su motor Revolution Max 1250 te genera 121 caballos de fuerza, acompañados de un par motor descomunal y una entrega que no perdona errores. Su comportamiento es nervioso, impredecible, y exige una mano firme y una cabeza fría. Muchos motoristas la encuentran adictiva, pero para un novato o alguien que busca su primera Harley, puede ser una trampa peligrosa disfrazada de diversión. En Italia ha tenido buena acogida, pero quien la subestima aprende rápido, y de la peor manera, que esta no es una Harley relajada. Es una bestia moderna con alma rebelde. ¿Y si te atreverías a dominarla? 7 Harley-Davidson V-Rod 2001 a 2020. Cuando Harley-Davidson y Porsche decidieron trabajar juntos, no estaban pensando en comodidad ni tradición. Estaban creando un monstruo. Así nació la Harley-Davidson V-Rod, una moto que dividió a los puristas de la marca, pero que conquistó a quienes buscaban potencia bruta con estilo futurista. Su motor Revolution V-Twin de 1250 centímetros cúbicos desarrollaba más de 115 caballos de fuerza, acompañado por una línea baja, agresiva y amenazante. En Italia se vendió oficialmente y todavía hoy es muy querida por los fanáticos del emblema americano. Pero había un precio que pagar. Su peso enorme, el centro de gravedad extremadamente bajo y una ciclística caprichosa hacían que no todos pudieran controlarla. Era una Harley diferente, sí, pero también una trampa elegante para los que la subestimaban. Para algunos, fue el modelo más innovador de la marca. Para otros, una moto que podía poner en apuros incluso a los más experimentados. Y si crees que esto era salvaje, espera a ver la siguiente, una japonesa que redefinió lo que significaba la palabra locura sobre dos ruedas. 6 Yamaha Max 1200 1985. Una leyenda absoluta. Una moto que, incluso hoy, impone respeto con solo escuchar su nombre. La Yamaha Max 1200 fue un antes y un después en la historia del motociclismo. Cuando apareció en los años 80, su motor V4 de 145 caballos de fuerza parecía algo sacado de un laboratorio de locos. Pero lo más impresionante no era la potencia, sino su par motor monstruoso, capaz de arrancarte los brazos cada vez que girabas el acelerador. Sin ayudas electrónicas, sin control de tracción, sin ABS. Solo tú, el asfalto, y una bestia que no conocía el perdón. En Italia se vendió en su momento, y hoy es considerada un ícono entre los motoristas veteranos, especialmente entre aquellos mayores de 45 años que aún suspiran por los días en que las motos eran pura fuerza bruta. Pero también fue, sin duda, una de las máquinas más peligrosas que jamás rodaron por la calle. Una mezcla de placer y miedo que solo los más valientes se atrevieron a probar. Y si creías que eso era potencia sin control, espera, porque lo que viene a continuación lleva la palabra riesgo grabada en cada tornillo. 5 Suzuki GSX R1100 1986. Para muchos motoristas italianos, esta fue la primera superbike de verdad. Cuando la Suzuki GSX R1100 llegó en los años 80, trajo la tecnología de circuito directamente a la calle. Era ligera, agresiva y terriblemente rápida. Su motor de 137 caballos de fuerza, combinado con un chasis de aluminio revolucionario, le permitía superar los 250 km por hora con una facilidad insultante. En una época donde eso era casi ciencia ficción. Pero no todo era gloria. El chasis no siempre estaba preparado para soportar tanta potencia, y muchos pilotos lo aprendieron de la peor manera, en el suelo. Aún así, la GSX R1100 se convirtió en un icono de respeto, una moto que enseñó a los italianos, y al mundo, que no bastaba con tener valor para girar el acelerador. También hacía falta cabeza, control y humildad. Era potencia pura, y un error podía costarte caro. Pero quien lograba domarla, sabía que tenía entre las piernas una pieza de historia. Y si hasta ahora sientes que nada puede superar eso, espera, porque la siguiente moto intentó jugar con el futuro, y casi le sale caro. 4 Honda CX500 Turbo 1982. A comienzos de los 80, Honda decidió mirar al futuro,
y el resultado fue una de las motos más atrevidas y más incomprendidas de su tiempo. La Honda CX500 Turbo fue el primer modelo de la marca en montar un sistema de sobrealimentación, y aunque en Italia se vendió en muy pocas unidades, logró dejar su huella como una pieza de ingeniería adelantada a su época. Su motor de 82 caballos de fuerza parecía modesto, hasta que el turbo entraba en acción. Durante unos segundos no pasaba nada, y luego, ¡boom!, una explosión brutal de potencia que te lanzaba hacia adelante sin aviso. Pesaba más de 250 kilos, y sus frenos, bueno, digamos que no estaban a la altura del empuje. Era impredecible, salvaje y completamente fuera de control. Una moto que demostró que la innovación no siempre significa seguridad. Hoy es una pieza de colección muy buscada, pero en su momento, fue una lección para toda la industria. El futuro puede ser brillante o puede asustar. Y si te gustan las motos que no avisan antes de morder, suscríbete, porque lo que viene ahora fue tan peligrosa, que incluso los pilotos profesionales la llamaban la bestia. 3 Suzuki TM400 Cyclone 1971. Solo con oír su nombre, los pilotos de motocross de los 70 todavía se estremecen. La Suzuki TM400 Cyclone fue pura locura sobre dos ruedas. Una moto nacida para el motocross, también vendida en Italia en pequeñas cantidades, y conocida por una sola palabra, impredecible. Tenía un motor de 2 tiempos que entregaba 40 caballos de fuerza, lo cual no suena excesivo, hasta que recordamos que ese motor era nervioso, violento y sin ningún control electrónico. La potencia llegaba de golpe, sin previo aviso, y cuando lo hacía, te catapultaba hacia el cielo. El chasis era flexible, la suspensión tosca, y el resultado eran saltos espectaculares que a menudo terminaban mal. Los pilotos de la época la apodaron la bestia, porque nunca sabías cuándo iba a traicionarte. En Italia fue una moto para los más duros del off-road, los que no le temían al barro ni a las caídas. Y aunque fue temida por muchos, también se ganó un lugar entre las leyendas por una razón simple: nadie que la probó la olvidó jamás. Y si crees que eso era imprevisible, espera a ver la siguiente, porque su fama fue tan peligrosa, que incluso Suzuki tuvo que intervenir oficialmente. 2 Suzuki TL1000 San 1997. En los años 90, Suzuki quiso demostrar que una Naked también podía asustar. Y vaya si lo logró. La Suzuki TL1000S fue una moto que en Italia se recuerda muy bien, porque marcó una época por su potencia y por su reputación peligrosa. Montaba un motor bicilíndrico en V de 125 caballos de fuerza, con una entrega brutal y una personalidad salvaje. Era rápida, ligera y extremadamente agresiva, pero tenía un defecto que casi la condena al olvido: una estabilidad desastrosa. A altas velocidades, la dirección comenzaba a moverse sola, el tren delantero se volvía incontrolable, y más de un piloto acabó en el suelo sin entender qué había pasado. El problema fue tan serio que Suzuki tuvo que retirar unidades del mercado e instalar de urgencia un amortiguador de dirección. Y aún con la modificación, la TL1000S seguía siendo una moto difícil de domar. Con el paso del tiempo se convirtió en una leyenda negra entre los moteros italianos. Una moto hermosa, brutal y apasionante, pero que exigía respeto absoluto. Porque si la subestimabas, ella se encargaba de recordarte quién mandaba. Hoy, quienes la tuvieron la recuerdan con una mezcla de miedo y nostalgia. Era peligrosa, sí, pero también inolvidable. Y ahora llegamos al número 1. Una moto que no solo marcó la historia, sino que se ganó un apodo tan oscuro como merecido. 1 Kawasaki H2 Match 4 1972. Y llegamos al número 1. La moto que no necesita presentación. El apodo lo dice todo: la fábrica de viudas. La Kawasaki H2 Match 4 fue, sin exagerar, una de las motos más temidas de la historia. En Italia se vendió oficialmente, y todavía hoy su nombre provoca una mezcla de respeto y terror. Bajo su chasis se escondía un motor de 3 cilindros y 750 centímetros cúbicos de 2 tiempos, capaz de producir 74 caballos de fuerza, una cifra absurda para los años 70. Pesaba poco, tenía un chasis delgado, frenos mediocres y suspensiones mínimas. Era como montar una bomba con ruedas. Apenas girabas el acelerador, la rueda delantera se levantaba sin compasión, y la moto salía disparada como si quisiera escapar de la tierra misma. Alcanzaba los 200 km por hora, pero con esa velocidad venía el precio: era inestable, impredecible y mortal. Fue la moto de producción más rápida de su tiempo, pero también una de las más letales. Una verdadera leyenda que, medio siglo después, sigue inspirando respeto y miedo. Porque no era una moto para cualquiera. Era para los que amaban el riesgo, para los que entendían que cada kilómetro podía ser el último. Y esas fueron las 12 motos más peligrosas que también dejaron su huella. Algunas nacieron para la pista,
otras para la carretera, y unas pocas fueron joyas de colección. Pero todas comparten una cosa: no eran para todos. Y así termina otro viaje sin filtros por el lado más salvaje de las dos ruedas. Porque estas no eran simples motos, eran bestias con alma, nacidas del ruido, el metal y la locura humana por ir más rápido. Algunas te hacían sentir invencible. Otras te recordaban, en un parpadeo, que la velocidad siempre cobra su precio. Eso es Zona Motores, historias reales, sin adornos, sin miedo, contadas con la misma pasión que despiertan las máquinas más legendarias del mundo. Así que si te vibra el sonido de un motor, si te apasiona la historia, la velocidad y el peligro, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene va a rugir todavía más fuerte. Zona Motores, donde la velocidad tiene alma, y cada historia deja una huella en el asfalto.